Entonces le damos que sí y ya, simplemente aquí no nos muestra una visualización ni nada. Entonces en este caso este es nuestro archivo. Esto salió de SolidWorks y ahora lo vamos a meter en los laminadores. En estos tipos de laminadores, digamos, estos son los tres que se manejan en el laboratorio. Casi siempre estamos manejando el Orca Laser, que es muy famoso, muy conocido, porque pues es, digamos que hay mucha gente que lo respalda. Es como, digamos, es colaborativo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que va agregando, pues, como mejoras, hay versiones que salen con mejoras, que van a cada momento están como revisando que no tengan errores, entonces tiene pues como un gran soporte. Esa es la ventaja del Orca Slicer. También utilizamos el Prusa y algunas veces el Cura. La diferencia pues es digamos como la interfaz o algunos laminadores como por ejemplo el Orca Slicer tiene muchas herramientas que no tiene por ejemplo el Prusa o el Cura, o digamos que también estos dos las pueden tener, o otros laminadores, también está el Bamboo Lab, está por ejemplo el laminador de Creality que es propio para las impresoras Creality. Las que tenemos acá la mayoría son Creality, pero pues digamos que el estándar es utilizar como por ejemplo este Orca Slicer que tiene como herramientas más visuales, ¿sí? Usted, por ejemplo, entremos a la interfaz. En este caso esta es la última versión que pues hasta el momento ha salido, hasta este 2026 y la 2.3.2. Digamos que a diferencia de otros laminadores, lo que comentaba es que este tiene como todo más como más visual, todo está como más bien señalado, bien, o sea, digamos, podemos acceder a las herramientas de una manera más fácil, no están tan ocultas como por ejemplo pasa en Prusa con algunas herramientas que tiene. Entonces, por ejemplo, este es el laminador. La interfaz aquí del laminador básicamente nos permite visualizar los proyectos con los cuales estemos trabajando. Si se quiere eliminar, pues simplemente le damos clic derecho, eliminar, o vemos en dónde está guardado el archivo como tal del proyecto. En este caso, entonces, vamos a iniciar un proyecto nuevo. Como no tenemos un proyecto ya hecho, vamos a iniciar con crear un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué me permite crear un proyecto nuevo? Pues básicamente es importar una pieza, o sea, importar un STL. Miren que acá, entonces, esta es la interfaz con la que yo voy a estar trabajando. Entonces, para poder empezar a visualizar qué es lo que me hace cada componente, cada herramienta, cada opción que yo tengo acá, por ejemplo, acá vemos que me aparecen distintos puntos como por ejemplo son calidad, fuerza, velocidad, soporte, multimaterial y otros que pues son diferentes opciones ya más, digamos, para interactuar con la máquina por comandos más manuales. Entonces vamos a importar lo que es primero una pieza. Entonces ya recordemos que teníamos la pieza que teníamos para hacer la prueba. Entonces aquí le podemos dar importar y aquí vamos y buscamos, miren los archivos que yo puedo abrir con esto. También hay un tipo de archivo que puedes exportar desde SolidWorks que es el OBJ, que es similar a lo que es un archivo STL. Digamos que a grandes rasgos es algo similar, también me permite visualizar. Pero casi siempre trabajamos con lo que es formatos STL. Entonces aquí podemos ir a buscar el archivo, no sé, nos vamos a escritorio y acá lo buscamos. Por ejemplo, teníamos este que es prueba. O también podemos minimizar esto y arrastrar de una vez el archivo a la pantalla. Y listo, ya lo tenemos ahí. También podemos hacer eso. Por ejemplo, una de las herramientas que pues no es que sea la gran cosa, pero es digamos que rápido, es que aquí en Orca está aquí a la mano lo que es la herramienta de autoorientar. Entonces, de una vez, él me coloca la pieza, digamos, de una manera que es estable para que, digamos, cualquier movimiento de la máquina no me vaya a despegar la impresión de la cama, sino pues que realmente me permita tener como una base de agarre, por ejemplo. Si yo lo imprimo así, vean que a la final solamente lo que está haciendo contacto con la cama pues son unas cuantas líneas, van a ser unas cuantas líneas porque es esto lo que está en contacto en tangencia con la cama. Esta herramienta de autoorientar, ¿qué es lo que hace? Pues me permite que toda esta área esté en contacto con la cama y es más fácil también para la impresora moverse en este plano.
digamos que yo tengo, no se me va a despegar la pieza, que ya lo veremos más adelante, que es un gran problema de la impresión 3D, y es cuando se despegan las piezas de las camas. Entonces, tenemos aquí nuestra pieza. ¿Por dónde empezamos? Hay mucho, muchas herramientas, muchos ítems aquí por cuadrar, por moverle, ¿por dónde empezamos? Bien, esto es muy intuitivo. Miren que acá vamos a iniciar de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que nos aparece aquí en la primera, en este primer cuadro? Entonces, tenemos lo que son las impresoras. Esa es la máquina con la cual vamos a trabajar. Para que el programa sepa a qué máquina yo le voy a exportar el código, yo tengo que decirle en cuál voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, estas son las que tenemos acá en el laboratorio. Esta CR10 SE realmente no es la que tenemos acá en el laboratorio, sino que fue un perfil que se creó en base a otra impresora para utilizar lo que es la CR10 Smart. Pero bueno, ahorita comentamos eso. Normalmente las dos impresoras que trabajamos con este laminador son la Ender 3B2. Mira que acá cuando yo cambia también el diseño, pues lo que me muestra, porque tiene de una vez la imagen de la impresora física, pues para saber con cuál es que estoy trabajando. En este caso vamos a trabajar con la Ender 3S1. Listo. Ese es el primer paso, seleccionar la herramienta, la máquina con la que voy a trabajar. Bien, acá en esta parte, entonces, si yo quiero agregar impresoras, por ejemplo, en este caso yo ya tengo estas agregadas, entonces me aparecen listadas, la CR10, la SE, la B2, bueno, estas realmente no existen aquí en el laboratorio, solo se adjuntaron, se añadieron para tratar de trabajar con lo que es la CR10 Smart, que no está aquí disponible en el software, bueno, en el laminador como tal de Orchestrizer. Entonces, por ejemplo, estamos parados aquí en la impresora actual que nosotros tenemos. Si ustedes no tienen ninguna impresora todavía, vamos a darle acá desplegamos esta pestaña de opción de impresoras, y si ustedes ya conocen perfectamente su impresora, entonces atrévanse a crear su perfil de impresión. Si al igual que la mayoría de personas están empezando aquí con lo que es la impresión 3D, pues lo recomendable es que ustedes se vayan a seleccionar una ya estandarizada, seleccionen un perfil ya estandarizado. Entonces le dan en seleccionar una impresora nueva, y acá pueden guardarla. Entonces, por ejemplo, aquí le pueden guardar si la quieren guardar por la marca, entonces Creality, si la quieren buscar, perdón, y aquí les va a mostrar todas Creality. Y entonces, más específico, si ustedes conocen el nombre de su impresora, entonces Creality, Ender 3, B3, y ahí él les va filtrando, todo les va a filtrar en automático. Si la quieren agregar, simplemente la seleccionan, le dan acá en confirmar, y vean que acá ya se les selecciona, ya se les configura la nueva impresora. Vean que ya aparece aquí en el listado, y algo chévere que tiene este laminador es que va mostrando, digamos, la forma que realmente tienen las camas. La disposición de la cama de la Ender 3B3 SE es así, tiene estas muestras como para ayudar a encajar lo que es el plato de impresión. Ven que si yo me muevo a la C1 no lo trae, y en efecto no lo trae. Ese es un dato curioso. Después, entonces yo voy a seleccionar la boquilla. En este caso, pues yo solamente tengo, en esta máquina solamente tiene disponible una 04, pero yo le puedo agregar también más boquillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué gano yo con unas boquillas más de otras dimensiones? Por ejemplo, hay boquillas desde 1 hasta 0.2. Entonces, una boquilla de 0.4 es un intermedio. Por ejemplo, una boquilla de 1 es a la final lo que yo voy a tener es un hilo de impresión, digamos, cuando yo genere el perímetro, pues la línea de material va a ser más gruesa, y a medida que voy bajando puedo bajar hasta 0.2. El 0.2 se utiliza para cuando yo quiero imprimir, por ejemplo, estas piezas, como por ejemplo figuras no sé, he visto que imprimen figuras de acción y requieren de bastante detalle. Entonces lo que se hace es imprimir con boquilla de 0,2 milímetros. Ese es básicamente lo que necesitamos saber de las boquillas. A mayor detalle yo necesito bajar de 1, por ejemplo, o de 0.8 o de 0.4, puedo llegar hasta 0.2 y voy a obtener mayor detalle. Eso es lo que me permite. Vamos a dejarla en 0.4 porque es la que está dispuesta en el cabezal de impresión. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con otras boquillas, yo las puedo cambiar. Eso también, por ejemplo, en el manual de la máquina, él me dice cómo cambiarlo, o hay cantidad de tutoriales en YouTube de cómo cambiar una boquilla. Ya también lo veremos más adelante. Después, ¿qué me muestra? Entonces me muestra lo que es el material, con qué materiales yo voy a imprimir.
Mire que aquí yo puedo buscar los materiales con los cuales yo voy a trabajar. Normalmente estas máquinas a ser tipo abiertas, lo que más se utiliza es el PLA, que es el clásico, es el con el que todo el mundo aprende, es con el material con que las impresoras cuando se compran nuevas pues traen de prueba, eso es PLA. Entonces, todos estos materiales son los que yo puedo seleccionar y voy a decir que los puedo trabajar acá pues con esta impresora. Realmente yo no he trabajado ABS, sí se ha trabajado ABS, pero el problema con esto es que tiene que ser una impresora cerrada. Se han hecho pruebas de impresión, pero el ABS tiene un problema, es que se despega muy fácilmente y se quiebra muy fácilmente cuando le da una corriente de aire directa sobre la pieza que se está imprimiendo. Entonces por eso digamos que el ABS no se utiliza en estas máquinas que son abiertas, se utiliza en otras que son cerradas. Pero si imprimimos, por ejemplo, PLA, el TPU, que es como un material flexible, y el otro que es más común imprimir es el PETG. Entonces, ¿dónde está el PETG? Por ejemplo, acá hay un PETG, pero este no es. PETG. Entonces acá lo seleccionamos y acá vamos a decirle, también podemos buscar por fabricantes. Por ejemplo, hay fabricantes con los que fabricantes de material, ¿no? Con los que trabajamos aquí que por ejemplo no están. Está por ejemplo 4D Lab, que pues no tiene ningún convenio con el laboratorio, pero ha tenido muy buenos resultados. Es una marca colombiana y ha tenido muy buenos resultados a la hora de imprimir. No presenta problemas de atascos ni adherencia, nada. Es muy buen material. Acá pues podemos seleccionar digamos algunos perfiles que ya las marcas generan por defecto. Por ejemplo, Creality como también vende impresoras y filamentos, bueno, vende más cosas, vende incluso escáneres 3D. Entonces ellos lo que hacen es que crean como un perfil genérico de sus materiales, por ejemplo el PLA, y ahí ya están configurados algunos parámetros para tratar ese material, ¿listo? Entonces, eso por esta parte. Acá yo también puedo cambiar el color del material, entonces esos materiales vienen en distintos colores. Por ejemplo, si yo quiero este verde, mira ya, listo. Yo le cambio el color del material y lo visualizo, digamos, algunas partes mejor. Y ya simplemente es como para saber qué es lo que estoy tratando. Entonces, eso por esa parte del filamento. Entonces, en este caso, vamos a decirle que yo voy a trabajar con PETG. El PETG, ya lo dijimos, pues es un tipo de material. La ventaja de este material sobre el PLA, pues es que es mucho más resistente. Por ejemplo, el PLA, si la pieza tiene un bajo porcentaje de relleno, incluso si la pieza es sólida pero no es tan robusta, simplemente con dejarla al sol, ella se ablanda. Y con cualquier movimiento, con cualquier fuerza que se le aplique, de una vez ahí ya inmediatamente queda torcida. Eso es inmediato. Entonces la pieza queda inservible. El PETG me aguanta un poco más de temperatura, me aguanta digamos que unas condiciones un poco más fuertes para la pieza a prototipar. Entonces pues ese es como el detalle con este material. Normalmente este material sí emite vapores, sí son tóxicos, digamos, puede llegar incluso a marearlo. Entonces, si están trabajando aquí en el laboratorio o por ejemplo donde tengan la impresora, traten de que haya una ventilación. Aquí en el laboratorio por lo menos se deja, cuando se está imprimiendo PETG o también a veces PLA, se deja abierta o entreabierta lo que es una ventana para que los vapores salgan y pues quienes estén acá en el laboratorio pues no terminen respirando todo eso que está soltando el material. Listo. Acá seguimos bajando, entonces nos aparecen esos tres punticos. ¿Y para qué sirven? Vemos acá se nos despliega una pestaña que nos dice editar. Bueno, acá también se nos deja añadir un material, pero es que ese otro material es por ejemplo cuando tenemos dos cabezales de impresión. Si no tenemos más de un cabezal de impresión, o sea, si no podemos imprimir con más de un material a la vez, pues no es necesario, o sea, no vamos a utilizar ese segundo material que agreguemos. Entonces aquí vamos a darle en estos tres punticos editar y aquí se nos abren unos parámetros que son pues, relativos al material con el que estamos trabajando. Miren, acá nos aparece entonces que el PETG, aquí tenemos varios.
¿Por qué no nos despliega aquí? Pues porque podemos utilizar estas condiciones que encontramos aquí abajo, pero para otros materiales. Entonces aquí podemos poner también guardar un perfil. Por ejemplo, aquí podemos ponerle, si fuera el fabricante, en este caso creo que es un listo, y aquí podemos seleccionar si material soluble, no, en este caso no. Esto no lo movemos, listo. Al inicio del video yo les hablaba de que el diámetro del material, el espesor del material, el grosor del material era de 1.75 milímetros. Esto es importante colocarlo acá. El material estándar para este tipo de impresión es 1.75, pero ojo que hay materiales que vienen o más gruesos o más delgados. Eso puede ocasionar problemas a la hora de imprimir. Entonces, cuando compremos el material, revisemos de que el diámetro del hilo, el diámetro del filamento sea de 1.75, ¿listo? La densidad normalmente no la modificamos. La contracción, todo esto normalmente no se modifica. Lo que vamos a modificar es estos ítems, estas configuraciones que hay en estos títulos. Entonces vamos a ver que aquí el factor de flujo y el pressure advance. Esto depende de los materiales. Entonces, ¿por qué se recomienda que se utilicen con materiales que ya se conozcan? O sea, por ejemplo, si ustedes están empezando con la impresión 3D y consiguen un material que se les comporta de buena manera, y entonces, en lo posible, empiecen a trabajar con ese material. No significa que prueben con otros materiales. De hecho, por distintas razones van a tener que probar distintos materiales. Pero cada vez que ustedes traigan un material nuevo, por ejemplo, un PETG de la marca A y después se pasan a un PETG de la marca B, ¿qué pasa? Que ese material B va a comportarse diferente al material A, porque es otro fabricante. Entonces van a tener que empezar a hacer pruebas, que torres de temperatura, que pruebas de flujo, bueno, en fin, ya lo hablaremos más adelante. Por eso, pues, cuando los estudiantes llegan aquí al laboratorio, no es que el laboratorio no haya convenios con ciertas marcas, no. Lo que pasa es que ya se ha trabajado con ese laboratorio, con esos materiales, perdón, y evita tener que gastar tiempo haciendo pruebas con estos otros materiales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay mucha cola para las solicitudes de impresión, y por ende pues a veces no se dispone del tiempo para ponerse uno a hacer las pruebas, ¿sí? Lo más rápido para tratar de sacar las solicitudes de impresión a las fechas de entrega, pues es utilizar ya material conocido. Bien, entonces este Pressure Advance normalmente tampoco se toca. Ya en casos extremos donde se vea que el material no hay como un control a la hora de impresión del material, entonces empezamos a hacer pruebas de Pressure Advance. Por lo general, con los parámetros que viene, digamos, este perfil del material, están bien, son unos parámetros estandarizados. Ahora, lo que sí o sí siempre vamos a mover son estos dos ítems, esos dos títulos, lo que es la temperatura de impresión y la temperatura de la cama de impresión. La temperatura de impresión, ¿a qué se refiere? A la temperatura de la boquilla. Ya vimos lo que era la boquilla, que es por donde sale el filamento. Esto depende de los materiales. Entonces, por ejemplo, para el PLA no es la misma temperatura de impresión ni la misma temperatura de la cama. Para este caso, el PETG, ¿por qué trabajamos con esto? Con 250 y 240 Celsius. Porque es lo que nos recomienda el fabricante. Los fabricantes de los materiales dicen en su embalaje, en el rollo de filamento, en sus páginas, incluso a veces como ellos emiten folletos en los cuales dicen para sus materiales cuáles son los parámetros. Eso es una buena marca porque tiene como ese respaldo de que le indica como tal pues a quien vaya a imprimir qué parámetros de temperatura y de flujo y demás debe utilizar con los materiales que ellos fabrican. En este caso, por fabricante, entonces él nos dice que podemos imprimir en un rango de 230 a 255. ¿Por qué la capa inicial, la primera capa que se imprime a más temperatura que la segunda o que el resto de capas? Porque necesitamos hacer que el material, digámoslo de alguna manera, se vuelva más líquido y pueda entrar mejor o se pueda adherir de mejor manera a la cama de impresión. Cuando garantizamos una buena primera capa, lo que hacemos es que no se nos vaya a despegar la impresión a medida de que
va avanzando en altura a medida que, que la impresión va avanzando en Z, digamos, aumentando aquí de altura, entonces no se nos vaya a despegar. Muchas veces uno cree que la boquilla no toca la pieza, pero realmente sí. Cuando me estoy moviendo en altura, la boquilla igualmente va a terminar haciéndole una fuerza, no es muy grande, pero sí es una fuerza a veces suficiente para arrancar la pieza de la base. Entonces, eso es lo que se busca con esta capa inicial, digamos, a mayor temperatura que el resto de capas. Entonces, de la misma manera, yo puedo configurar, por ejemplo, para este caso, una temperatura inicial de la cama a 80 grados y las otras a 75. ¿Por qué se mantiene caliente la cama? Porque de esta manera yo obligo al material a que él, digamos, se comporte, o sea, se ablande, ¿sí? Cuando yo caliento las cosas, pues ellas tienden a cambiar sus propiedades. En este caso, estos materiales, cuando yo los caliento, pues ellos tienden a ser más blandos. Y si son más blandos, pues yo puedo agarrarlos mejor a la superficie de la cama. Entonces, por eso, las condiciones de la capa inicial a veces son diferentes al resto de capas. Esta velocidad volumétrica también depende de la caracterización del material. Si vemos que el material imprime y quedan poros en la impresión, quedan huecos, hay líneas que no se imprimen continuas, tiene que ver con esto de la velocidad volumétrica. Posiblemente estemos imprimiendo a una velocidad más alta de la que el extrusor es capaz de empujar el material. Si por ejemplo estamos imprimiendo muy rápido, pero entonces la velocidad volumétrica o la rata a la que la velocidad a la que sale el material es menor a la que la máquina va, pues obviamente hay partes de la pieza en donde no se va a imprimir. Entonces hay partes de la pieza donde no va a quedar material, va a quedar una pieza porosa. O también tiene que estar en esto del factor de flujo, que le estamos limitando mucho el material. Digamos que le estamos diciendo de que el flujo con el cual queremos imprimir no es suficiente, o sea, la cantidad de material que estamos enviando a ese perímetro, digámoslo así, no es el suficiente para completar el perímetro. Estos dos parámetros son parámetros que se hacen con pruebas. Entonces, para eso se realizan pruebas para caracterizar el material, pero normalmente lo que siempre vamos a mover es eso, o por lo menos vamos a venir a configurar es esto, que es las temperaturas tanto de la boquilla como los de la cama. Bien, estando aquí, entonces podemos cerrar. Si quieren crear lo que es un perfil ya fijo para siempre trabajar con el mismo material, entonces le dan acá lo editan, le colocan otro nombre de material y lo van a guardar acá como perfil de usuario, para que cuando ustedes desplieguen acá esta opción del material, pues ya le quede de una vez, ya les quede con la parametrización que hicieron acá.